la bienvenida a Manuel Aranda porque tenemos todavía otro par de temas que tratar. Así que, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te trata el año? Buenas tardes, discúlpame, Manuel, tardes ya, ¿cómo te trata el año? Un abrazote de 2025 y con mis mejores deseos, aunque a veces parece un cliché, Manuel, pero no. Es un deseo verdaderamente para ti, para todos sin censura y la familia sin censura. Manuel, buenas tardes. Ahí está, Como ahí que está. algo no... Ya está, ya está. Lo sé, mi querido maestro Paco Cruz, de veras, con ese mismo cariño, con ese mismo respeto, con esa admiración por tu trabajo. Un abrazo muy, muy fuerte y, por supuesto, a toda nuestra queridísima audiencia, a toda nuestra banda de Sin Censura, también un muy fuerte abrazo y los mejores deseos para este 2025. Se nos viene muy interesante, con mucha actividad, con muchas cosas por hacer. Nada sencillo, ciertamente, pero que estoy seguro sabremos sortear todos juntos, sobre todo y afortunadamente viviendo algo, mi querido Paco Cruz, que a lo que no estábamos acostumbrados, a un gobierno que en esta ocasión, con todo y algunos bemoles, por supuesto es un gobierno transformador, que sí, en términos generales, está viendo por su gente y bueno, pues a salir adelante y a sortear todos estos pues retos que nos pueda poner enfrente la política mundial y especialmente de lo que tanto se ha estado hablando ahorita, de lo que viene a raíz de la toma de posesión en unos cuantos días más del presidente Donald Trump. Oye, Manuel, fíjate, yo quiero hablar, además de que ahorita retomemos en este momento, en un momento más eso, yo quiero hacerte una pregunta. Hay en la opinión pública y entre los políticos también el tema de suprimir o no las plurinominales. Yo he dicho hace tiempo que cuando nacieron en los 70 tenían una razón de ser porque nos controlaba este país, un partido de Estado que nace desde la esfera del poder. Cuando Plutarco Elías Calles controlaba prácticamente la presidencia, él había dejado de ser presidente en el 28, pero en el 29 pero él sigue controlando, por eso tenemos el maximato, él es el jefe máximo, y venía controlando el PRI todo prácticamente en los 70, en el 77 para ser concreto, en los 70 ya se hablaba, pero en el 77 nacen las plurinominales que tenían una razón de ser, dar cabida a las voces de oposición que ya no se podían ocultar, y finalmente se crean, pero hoy, después de tantos años, las plurinominales no representan más que a impresentables, ¿no? Tenemos a Lili Telles, a Alejandro Moreno Cárdenas, a Marco Cortés Mendoza, a Carolina Villano, ¿qué debemos hacer con las plurinominales? Que además de esto, que representan solo a personajes impresentables de la política mexicana o sirven como un grupúsculo, para protegerse entre grupúsculos, son costosísimas, ¿no? Y no solo las diputaciones, las senadurías, es una locura, ¿no? Entonces, yo digo, hace por lo menos 4 años, digo, ya debían desaparecer. El presidente López Obrador decía, ya no sirven para nada, pero tú como lo ves, deben permanecer, las debemos quitar. ¿Qué hacer con las plurinominales? Porque se han echado a perder, pero terriblemente, Manuel. Tienes toda la razón, mi querido Paco, y coincido contigo parcialmente. Y te explico por qué tengo mi visión como abogado. Por supuesto que coincido contigo en lo que históricamente procuraban las plurinominales, que era lograr dar una representación a los grupos minoritarios. Esa es su esencia, ese era el espíritu del legislador cuando se estableció en la Constitución la posibilidad y después la realidad de que las plurinominales pudieran dar cierto nivel a la balanza. Y también es cierto lo que dices respecto de que quienes hoy día ostentan las plurinominales en términos generales son personajes impresentables, pero, y te lo digo como alguien que nunca ha militado en ningún partido, salvo en Morena, del cual soy fundador, te lo digo con un tema de autocrítica total. Pues si mencionamos a Corina Vigiano, a Lili Telles, pero ¿y por qué? Claro, no hay muchos plurinominales ahorita en Morena por la manera en la que se arrasó, pero el tema debería de ser más bien,
y yo me inclino un poco más al lado de la opinión del senador que nos representa, el presidente del Senado en este momento, en el sentido de que las plurinominales sí tienen una utilidad, pero habría que buscar esquemas distintos para que verdaderamente se designe a las personas que amerite que puedan tener un cargo de ese tipo. Me explico, no es tema de que las plurinominales estén ocupadas ahorita, insisto, por estos personajes impresentables, lo cual tienes absolutamente la razón, pero el tema es de quienes los han designado en esos cargos. Pero tanto este fenómeno tan oscuro y tan de verdad pernicioso para el país es parte del prianato, del PRI fue parte del prianato y también del panato. Pues la verdad es que también lo ha sido en algunos momentos de nuestro propio partido de Morena. Ahí tienes a Sergio Mayer y ahí tienes a otros personajes que la verdad es que no son gente de base de Morena, no son gente que se haya ganado de ninguna manera la oportunidad de enarbolar y de representar a nuestro partido, y ahí están. Entonces, desde mi perspectiva, mi querido Paco, no, el problema no son las plurinominales, el problema es la manera en la que se entregan. Debería de haber un esquema para todos los partidos, no solo para el PRI, no solo para el PAN, o no solo para Morena, en el que verdaderamente tuviese que poder acceder a ese tipo de oportunidades, gente que sea de alguna manera de probada honestidad, de verdadera militancia, que tenga a lo mejor una prueba previa, una suerte de elección interna previa, pero realizada por las bases, no por dedazo, para que realmente esa representatividad que pretende dar el esquema de las plurinominales sea real y entonces tenga la autoridad que necesita y cumpla la función que requiere. Esa sería mi opinión al respecto, mi querido Paco. Fíjese, Manuel tiene yo no mencioné nombres de Morena porque los conocemos, Sergio Mayer, pero está Javier Correr Jurado, está Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Erubiel Ávila, que fue gobernador del Estado de México. Sí, hay muchos impresentables. La cuestión que yo digo, y que plantea Manuel, es interesante, buscar un esquema. El problema que yo le veo es que buscarle un esquema es entrar a la vida interna de los partidos. Y lo que yo digo es, cuando nace en el 77, cuando Reyes Heroles es el último, yo digo, de los priistas decentes de este país, de los muy poquitos decentes, que eran las plurinominales, tenían una razón. El PRI se había creado desde arriba, es decir, desde la cúpula del jefe máximo de la revolución hacia abajo, y así se distribuía el poder. Ahora, y tenemos a Morena, que es un partido que nace desde abajo de la democracia. ¿Por qué yo digo, Manuel, no buscar mejor un esquema en el que esos partidos políticos, el PRI y el PAN en concreto, que son los únicos que hay en este momento, bueno, también tenemos al PT, que tiene muchos vicios, y al Partido Verde Ecologista de México? ¿Por qué no hacer o buscar esquemas que sean competitivos? Porque somos un país que tiene más legisladores que Estados Unidos, tenemos senadores de primera minoría, senadores plurinominales, y yo digo, ¿por qué no buscar esquemas que hagan que los partidos compitan como se debe hacer? Pero bueno, la opinión es de Manuel y yo estoy de acuerdo con él. Hay que buscar esquemas, aunque yo soy de la idea que debían desaparecer definitivamente por estos motivos, estos elementos que doy. Pero ¿qué hacer con estos partidos que en realidad, cuando nacen las plurinominales, el PRI las controlaba, pero ahora las controlaban ellos? Las reglas democráticas fueron las mismas, incluso impuestas por ellos. Manuel, ¿qué hacer con el PRI, con el PAN, con el PT y con el Partido Verde, o con los partidos nuevos que se vayan a sumar? Sí, es toda una complicación, es un reto lo que planteas, mi querido Paco. Mira, el tema de las plurinominales no les va a solucionar el hecho de su existencia o no va a solucionar el hecho de que pudiesen en un momento dado democratizarse todos esos institutos políticos, unos más, los requieren mucho más que otros, evidentemente. Mi idea, por ahí en algún otro programa surgió la posibilidad de plantear que desaparecieran, pero solo parcialmente, las plurinominales, de que hubiese al menos la mitad, solo la mitad
de las que actualmente están, y que hubiese ese esquema que comentaba yo, en el que de alguna manera el voto de las bases al interior de cada partido pudiera determinar los posibles candidatos a esas plurinominales en un eventual lugar que fuesen ocupando, dependiendo la votación, pero cumpliendo ciertos requisitos que verdaderamente se cumplan. Gente que esté verdaderamente ligada y que esté reconocida por las bases de los partidos. Y puedo hablar del mío, puedo hablar de Morena, y tú y yo sabemos, mi querido Paco, que hay una manifiesta y muy amplia inconformidad al interior de Morena por la falta de representación, por la no representatividad, especialmente en los congresos, respecto de la militancia. Debería de haber muchos más militantes, de la gente que se ha dedicado a defender a Morena, que sí hay mucha, por supuesto, entre nuestra dirigencia, pero hay muchos otros que no, y tampoco en los puestos legislativos. De manera que la gente que se ha dedicado a hacer promoción desde que antes de que Andrés Manuel incluso llegara a la jefatura de gobierno, la gente que defendió todo el tema en las calles del intento de desafuero, la gente que se dedicó a repartir el periódico Regeneración, nos dedicamos a repartir el periódico Regeneración por todo el país, los que hicimos campaña poniendo nuestra bolsa, poniendo nuestros vehículos, nuestra gasolina, nuestro tiempo, nuestra pasión, incluso sacrificando a nuestras familias. Tengo 3 hijas y las 3 se acuerdan perfectamente bien que desde chicas les decía, hola niñas, vámonos a morenear, y nos acompañaban a estar repartiendo el periódico Regeneración. Lo hacían también como una actividad que era, pues lo hacían contentas, lo hacían de una manera pues, para distraerse, les parecía divertido, pero iban generando conciencia. Y eso las ha ido formando. Ahora ya están a punto de ser adultas, 2 de ellas, mayores de edad, y bueno, pues son mujeres ya con conciencia política, lo cual es una situación fantástica, es parte de ese crecimiento. Pero este es el tipo de gente que los que somos morenistas de base quisiéramos ver representándonos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en varios puestos políticos, en los gabinetes estatales y federales, en los consulados, mi querido Paco, y por qué no, incluso en las embajadas, y no tener personajes funestos como el exgobernador de aquí de Hidalgo, Omar Fayad, que todavía está disfrutando ahí de las mieles en Europa, de ser embajador en un país con el que ni siquiera tiene relación alguna, y del cual te puedo dar una cantidad de información que te llamaría la atención, y se les mantiene ahí. Entonces, en esta oportunidad, y ojalá Vicente tenga chance de monitorear esta plática que estamos teniendo, pudiera platicar ahí con Omar Fayad, ¿no? Y preguntarle, bueno, de qué manera está realmente él aportando y procurando al Estado mexicano, después de haber dejado en las condiciones en las que dejó al Estado de Hidalgo, muy malas, por cierto, muy, muy malas, de no haber abonado en nada a la democracia del Estado, de haber salido en muy malos términos, y personajes también como ex gobernadores priistas de Chiapas, o de no me acuerdo qué estado es, Juan Sabines, te acordarás perfectamente de él. Actualmente, y por ya no sé cuántos años, creo que lleva una década, ya es un dictador del consulado en Orlando, Juan Sabines, que tiene una ventanilla, por ejemplo, para pueblos indígenas, en la que pues, tiene a puros amigos recomendados, y percibiendo, por cierto, un recurso de más de $3,000 mensuales en una ventanilla que verdaderamente no está haciendo nada, y que también es uno de los consulados que han sido mencionados por vender las citas. Ya no se puede sostener, y esto también tiene que verlo en la Cancillería, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, cómo confiar en una transformación de un sistema consular en el que se mantiene todavía un personaje como y varios otros, varios otros. Entonces es parte, yo considero, de repasar este tema, y de que por fin ya estos cónsules deberían de ser renovados y replantearse incluso
la posibilidad de que pueda empezar a haber cónsules migrantes. ¿Por qué no? ¿Quién mejor que los mismos migrantes que tenemos y no es que me esté candidateando a mí, estoy hablando de cualquier otro migrante con las capacidades para hacerlo y con los méritos para que pudiera estar al frente de un consulado y servir a los connacionales, porque saben perfectamente bien de lo que se necesita, las carencias y de cómo se requiere que se trate a los migrantes mexicanos, especialmente, muy especialmente en los Estados Unidos, Paco. Así, Manuel, fíjate, es que es bien importante lo que platica Manuel, pero ¿cuántos diputados tenemos? Tenemos 300 mayoría relativa, recuerde, y 200 plurinominales. Tenemos 64 senadores de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 plurinominales. Y yo digo, ese sistema está tan prostituido como la Constitución. Pero aquí tenemos a Manuel. Manuel, antes de que nos vayas, mira, ya se pasa rapidísimo el tiempo. Manuel, es el primer día hábil real del año, aunque los alumnos regresan hasta el 9 de educación básica. Todavía se siente que hay un poco de vacaciones, pero ya en realidad hoy es un día normal, hábil. Manuel, ¿a qué debemos prestar atención para ti este inicio de año y en los primeros 6 meses? ¿Qué va a marcar aquí en el país? Ya sabemos que internacional, ya no lo dijiste antes, Donald Trump, pero en el país, ¿qué va a marcar la agenda? Y luego, ¿qué viene después de Trump? También muy buena pregunta, mi querido Paco. Ahí se ve la calidad del periodista. Mira, ¿qué va a marcar la agenda? Allá a nivel interno, el tema económico y para mí, desde mi perspectiva, 2 puntos, el tema económico y el tema de seguridad. Y son temas en los que la presidenta Claudia Sheinbaum está verdaderamente poniendo mucha atención. De entrada, lo que comentabas hace rato con Vicente y se mencionó, medios como El Economista, por ejemplo, o El Financiero, que están publicando también cómo el nivel de preferencia a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum rebasa el 75, 76%, creo que ya está el 78%. Son signos inequívocos de que los temas económicos se están abarcando de manera adecuada. Si bien es cierto, estamos ahorita viviendo un periodo en el que la estabilidad del peso no es que esté inestable, pero sí ha sufrido un aumento notable, notorio, que no una gran devaluación, ni mucho menos. También es cierto que las reservas son históricamente más potentes que nunca antes. Y eso lo saben perfectamente todos los inversionistas extranjeros y nacionales, y por eso le siguen apostando a estar invirtiendo en México, a invertir en una política que contemplan a muy largo plazo. Son inversiones verdaderamente importantes las que están realizando y que quieren seguir realizando para poder obtener beneficios económicos. De eso se trata, pero por supuesto también de ofrecer empleos, de ofrecer desarrollo, y México les está pareciendo verdaderamente una de las grandes opciones a nivel global. Eso en términos de economía. En términos de seguridad, pues la verdad es que también hemos visto resultados muy interesantes de la mano de Harfuch. En estos primeros meses, estamos ya con 100 días de este gobierno federal, hemos visto detenciones interesantes, pero también me ha tocado ver despliegues de fuerzas federales, policíacas, en varios lugares. Acabo de estar en Acapulco por unos días, verdaderamente notable la manera en la que hay presencia por allá. Acabo de ir también a Laredo, en Texas. El tema de Laredo, de todo Tamaulipas, pues se cuece un poquito aparte, pero aún así se ve mucha presencia de fuerzas federales cuidando el orden. No nos tocó saber ni ver ningún tema mayor, digo, y no es que algunos temas particulares de algunas personas no sean importantes, por supuesto que sí, pero temas mayores de seguridad, creo que están muy tranquilos, está controlado y bueno, pues este desarrollo, como tú preguntabas, mi querido Paco, será la parte total, el económico y el de seguridad, que permitirá que la gente
en este arranque, en este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, consolide bases firmes para de ahí en adelante poder seguir con el desarrollo que se espera que el país pueda tener. Manuel, ¿a dónde te podemos buscar? ¿A dónde te encontramos? Yo, como siempre, pero antes, inicio de año, no nos habíamos visto, te doy un abrazote, de veras mis mejores deseos. ¿A dónde te podemos buscar? ¿A dónde te encontramos? ¿Y con qué nos dejas este lunes a 6 de enero de 2025? Gracias, mi querido Paco Cruz. Pues nuevamente un abrazo muy fuerte, feliz Día de Reyes, feliz año, lo mejor para toda la familia Sin Censura. Y bueno, pues nos seguimos leyendo. Estamos ahorita por el tema de trabajo, mi querido Paco Cruz, al frente de la Dirección General de Atención al Migrante, aquí en el gobierno del estado de Hidalgo. No tenemos mucho tiempo ahorita para estar haciendo publicaciones, pero nos mantenemos activos en Voces Libres en Facebook, Voces Libres en Facebook, y por supuesto con las publicaciones y mucho más recurrentes en lo que antes era Twitter, ahora X en @arandamontero, para que podamos estarnos comunicando, para poder estar retuiteando todo lo que Vicente y Sin Censura publica. En ocasiones también muchos de tus tweets los estamos replicando ahí, mi querido Paco, y por supuesto y los de varios otros compañeros de Sin Censura. Así es que seguimos en esta tarea de informar y de concientizar a la población para que podamos salir adelante. Ahí está el secreto y esa es la fórmula. Manuel, yo te agradezco mucho, te dejo un abrazote, tú te vas, yo me quedo nada más a despedir ya el programa. Pero muchas gracias, Manuel, y ya seguramente nos estaremos viendo en el año, así que gracias por todo, Manuel. Sí, y buen lunes para empezar el año. Abrazo fuerte, querido amigo.